¿Qué tal, seguidores? Bueno, este es nuestro primer episodio de CSP Talk, un lugar en el cual buscamos que la innovación y la investigación tengan un espacio donde conversar. En esta oportunidad nos acompaña un ingeniero con bastante experiencia, ha desarrollado más de 10 papers en investigación y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Él es el ingeniero Carlos Cubillas, a quienes, les presento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto con todos. En realidad, muy emocionado y feliz por la invitación y la iniciativa que ustedes tienen, ¿no? En el Centro de Investigación de la Facultad. En realidad, me presento, soy el ingeniero Carlos Cubillas. Tal vez me ven muy joven. Sin embargo, he realizado algunos proyectos de investigación, los cuales han sido desarrollados en realidad junto con docentes con mucha más experiencia, ¿de acuerdo? Que me han ido orientando paso a paso dentro de mi carrera profesional, ¿no? Dentro de la malla curricular, los ciclos, los cursos, y saber también en dónde y qué temas investigar, ¿no? Que son importantes para el país, ¿de acuerdo? Entonces, con ello podemos iniciar tal vez la entrevista. Cualquier duda, consulta, pregunta, de repente si no me llegan a entender, lo podemos absolver aquí, ¿de acuerdo? Mi primera pregunta sería, ¿qué lo motivó a escoger esta carrera? Ya que la ingeniería petroquímica no es muy llamativa para mayormente los postulantes, no conocen sobre esta carrera. Explíqueme, ¿por qué eligió usted esta carrera? Justo una de esas preguntas también yo me las realicé cuando estudiaba dentro de la universidad, o bueno, previo a postular. En realidad mis padres me dieron el libre albedrío para estudiar la carrera que a mí me gustara, ¿de acuerdo? Tal vez no me van a creer, pero a mí la química no me gustaba mucho cuando me preparaba. Yo dominaba más que todo el curso de la física. Sin embargo, como ustedes saben y cada uno de nosotros que pertenecemos a la uni, necesitábamos para ingresar saber prácticamente todo matemáticas, sí, ciencias y las materias básicas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en el examen de admisión, el último examen es de física y química, netamente física y química. Entonces, yo dominaba mucho la física, no al 100%. Sin embargo, me había percatado de que la química no era mi fuerte. Okay. Es mucha teoría, hay mucha imaginación para poder absolver las preguntas, ¿no? Que nos es parte en el examen de admisión. Entonces yo estudiaba en una academia, he pasado, si no mal recuerdo, por 2 o 3 academias, o entre una de ellas las más conocidas. Sin embargo, también me percataba de que aprendía muy poco. ¿Por qué? Porque la atención no era focalizada, ¿no? Uh-huh. Era generalmente para todos los alumnos y a veces las preguntas quedaban al aire. Y yo tenía la idea de que justamente esa pregunta que de repente no me la absolvía, me venía y tenía la mala suerte de que me hubiese venido en el examen de admisión. ¿De acuerdo? Claro. Entonces estas academias trataba de buscar un grupo de estudios. Ahora los tan conocidos grupos de estudios, sí, ¿no? Que se han abarcado prácticamente todo Lima. Hay bastante mucho grupo de estudios. Sí. Entonces, yo soy de provincia, yo soy de Huaral, entonces yo no conozco, bueno, en ese momento no conocía mucho Lima. Entonces me aventuré, justo me recuerdo que un amigo me dijo, estoy estudiando en un grupo de estudio, vámonos a Lima. Entonces yo digo, wow, vámonos, ¿no? Claro. Vámonos, si es algo para bien, vámonos, ¿no? Pero no conocía muy bien, pero era un amigo de confianza. Entonces, bueno, en fin, nos vinimos a Lima, un día nada más me acompañó, me dijo, por aquí vienes, y se acabó. Y me dejó a la suerte. A la suerte. Pero ya al día siguiente ya tuve que ir yo por mi cuenta, pues, ¿no? Y comencé a investigar algunos grupos de estudios, y justo en uno de los grupos de estudios, no les voy a mentir, este grupo de estudio, que es el grupo Grecia, ¿de acuerdo? Yo iba a postular a la carrera de Ingeniería de Minas. Yo me iba a esta carrera, porque como ustedes dicen, los postulantes generalmente, si les gusta mucho la física, se van a Ingeniería Mecánica. Sí. Si les gusta mucho la química, se van a Ingeniería Química. Claro. Si quieren ver el tema de las industrias, Ingeniería Industrial, si les gusta la computadora, Ingeniería de Sistemas. Son las carreras que más están al pico, ¿cierto? Sí. Entonces yo me iba por la ingeniería Mecánica,
porque me gustaba mucho la física, pero en este grupo de estudio estaba el ingeniero Jaime, ¿de acuerdo? Que faltando, si no me recuerdo, 3 meses para el examen de admisión, yo le consulto su carrera, porque comencé a aprender la química desde básico, veía que lo interpretaba muy bien, comía libros, por cada tema me comía cada libro, me perfeccionaba en un tema. ¿Por qué? Porque yo sabía que era mi punto débil, Claro, su punto la débil. química. Entonces me comenzó a gustar y comencé a dejar de lado de la física. Pues decía, ya sé física, ¿no? Ya comprendo estos temas, voy a meterle un poco más a la química porque ahí el tiempo vale oro Claro. en la academia. Sí, sí. Entonces el ingeniero me comenta que él era ingeniero petroquímico. Y dije, bueno, entonces yo quiero llegar a ser ingeniero petroquímico. Sin saber tal vez ¿De qué de qué trataba? trataba Claro, la ¿qué carrera, trataba? ¿de acuerdo? Pero sí sabía que me comentó, ¿no? Que estaba relacionado con el petróleo, pero cosas básicas, ¿de acuerdo? Entonces, Muy pero general. muy genérico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno postula, ustedes saben que, no sé si ahora será así, habían 3 opciones, ¿no? Ah, Ahora no sé si hay 2 bueno, cuando yo postulé, no había la opción. O sea, elegías una opción y listo, y y se punto, y acabó. se acabó. No En sé qué mi Igual, pasó ahora. caso, sí existe la segunda opción, pero tiene que ser dentro de la facultad. Por ejemplo, exacto. eliges petróleo y gas natural y petroquímica, o es petróleo o es petroquímica. Exacto. No De puedes ir a acuerdo. otra. Antes no. Por ejemplo, cuando yo postulé en el 2015, sí me permitía tener 3 opciones. ¿De acuerdo? Entre ellas, mi primera opción fue ingeniería petroquímica. No sé, Ah, la carrera, tal vez la parte del docente que me enseñaba química me motivó a tenerla como primera opción. Y ya la segunda opción fue ingeniería de petróleo y gas natural, y una tercera opción ya era la ingeniería química. Ya podía escoger diferentes facultades, ¿de acuerdo? Entonces, llegué a postular en el examen de admisión, me había preparado muy bien en estos cursos, en física, en química, en matemática, y entonces logré tomar un buen puesto e ingresar a la universidad. ¿De acuerdo? Entonces es por ello es que ingresé a la ingeniería química, ingeniería petroquímica, perdón. Entonces, en sí, tuve el libre albedrío para escoger la carrera. claro. No lo vi tanto por la parte económica ni por la parte Familiar. familiar. Claro, que usualmente es un Es un factor, factor ¿no? grande, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces yo dije, no sé, si Dios me puso en esta academia, pasé con tantas academias, me puso en el grupo de estudio, conocí a esta persona y me está dando un punto de confianza de repente de la carrera, entonces creo que tengo una misión aquí, dije. Entonces postulé ingeniería química e ingresé. Entonces esa es prácticamente la historia por la cual yo escogí la carrera y ahora la estoy desarrollando, ¿no? Ingeniero, hay algo que me llamó bastante la atención cuando contaba bueno, lo que fue su camino para ingresar a la carrera, y es que se comían libros a la hora de estudiar química. Y la pregunta que le quiero hacer más que todo va por el hecho de que, ¿cómo descubrió su gusto por la investigación? Porque veo que le llama bastante la atención por el hecho de que tiene bastantes papers, veo que es bastante animoso, he escuchado las referencias de mis compañeros también, que es bastante animoso en ese aspecto. Entonces, quisiera saber si es que ahí nació el gusto por la investigación, nació acá en la facultad, ¿cómo exactamente nació ese gusto? En realidad, la investigación nació cuando yo estaba llevando, creo, si no me equivoco, en el cuarto ciclo, y estaba recién, había conocido al ingeniero Williams, creo que todos conocemos De ahorita al William Ramos. magíster, al profesor Williams Ramos, ¿no? Entonces, el ingeniero me estaba comentando sobre el tema de la investigación, pero yo tenía siempre, y siempre les hago saber también a mis compañeros, amigos, alumnos ahora, ¿de acuerdo? Algo muy, muy clave que me ayudó a llegar a donde estoy. Tal vez no he abarcado mucho, pero trato de compartirles con todos mi experiencia y el tramo en el cual yo he recorrido para llegar, ¿no? Y fue una frasecita que siempre lo tengo en la cabeza. Siempre haz las cosas que a otras personas les dé flojera hacer, no lo quieran hacer o lo vean como un obstáculo. Ok. ¿Cuál es el mayor obstáculo para ustedes a la hora de acabar la carrera? Depende
del prospecto de la persona, ¿no? Por ejemplo, el que tiene pocas habilidades blandas, usualmente su dificultad es conseguir trabajo. El que tiene, no sé, carencias en notas, también puede ser, no sé, conseguir una beca. Depende también de los objetivos, ¿no, ingeniero? Correcto. Pero ¿saben cuál es la mayor dificultad de un alumno cuando termina la carrera? Es Sacar su título. titularse, Ah, ok. ¿de acuerdo? Sacar su título. Entonces yo tenía en mente ya en segundo o tercer ciclo de que quería titularme, quería hacer algo que la mayoría de las personas no lo hacen, ¿no? Y yo veía que ni siquiera era tan cotidiano ver una sustentación aquí en la facultad. Sí, sí, sí. Es cada un año o cada año y medio hay sustentaciones aquí en la facultad. Entonces decía, yo quiero terminar la carrera y titularme. Esa era mi meta. Entonces desde ahí comencé a ver cómo era una titulación, porque no había una orientación ni por parte familiar ni de mi entorno que me dijera, oye, Carlos, es así, 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 ¿no? Entonces decía, ¿cómo me titulo? ¿Qué es titularse? ¿Para qué sirve titularse? ¿No? Entonces ya comencé a preguntar y ahí es donde lo conozco al ingeniero Williams Ramos, que estaba formando parte del grupo de procesos de grupos termoquímicos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba como ayudante en el laboratorio, todos empezamos así, ¿de acuerdo? Estábamos viendo, apoyando a Carlomagno, ¿no? Estábamos apoyando en los cursos para la preparación de las muestras, preparación de reactivos, entonces para ganarse tal vez un voto de confianza y también tengan la consideración en hacer la investigación. Entonces, recuerdo mucho que justo en cuarto ciclo llevaba cursos con el ingeniero Williams Ramos y hizo una pregunta porque es muy animoso también en el tema de la investigación, Sí. ¿de acuerdo? Y recuerdo que estábamos con mis compañeros y hizo una pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? Preséntate, ¿tú qué quieres hacer? ¿Y qué es la investigación para ti? ¿De acuerdo? Entonces yo ya, como si estaba en la ayudantía, ya más o menos había investigado algo, ¿no? Había conocido qué es lo que quería al terminar la carrera. Entonces digo, y me pregunta a mí, ¿no? Yo le digo, y una frasecita le decía, tengo un espíritu investigador, ¿no? Okay. Y ya, pues se imaginan todos mis compañeros, ¿no? Haciéndome Mil chacotas. mil chacotas, ¿no? Entonces me quedé con eso, con mis compañeros de que era el espíritu investigador. Entonces para cualquier cosita, ¿no? Decía, oye, borra la pizarra, espíritu investigador, ¿no? Y algo así, ¿no? Entonces ya me quedé con eso. Entonces era como... Entonces ahí es donde el profesor Williams habían varios tesistas, se podría decir, ¿no? De ciclos superiores que estaban haciendo las pruebas experimentales. Entonces yo quería llegar a tomar el laboratorio, ver qué se podía hacer, ¿no? Buscar algunos temas de investigación. Sin embargo, como había, si no mal recuerdo, en ese momento habían como 8 o 9 alumnos ya en temas de investigación abarcados, ya no había más cupo, entonces lo que me quedaba era ayudarlos, apoyarlos, aprender, ¿no? Empezar desde abajo, porque ellos tienen, a pesar de que a veces tenía compañeros de mi mismo ciclo relativo, de mi mismo código que estaban haciendo investigación, pero en la parte netamente experimental, ¿de acuerdo? Entonces comencé a ayudarlos, a apoyarlos, a estar constante ahí, hasta que lo más fácil para el alumno es ir a un laboratorio y hacer la prueba experimental. ¿De acuerdo? Es lo más divertido para ustedes. Sí. ¿De acuerdo? Hacer los análisis, hacer cromatografía de líquido, estar con los equipos. Claro, sin romperlos, ¿no? Porque no me ha tocado todavía. Menos mal, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los equipos son costosos en realidad. A la etapa de alumno, entonces, sí es costoso tener un equipo, un Socles, por ejemplo, que te cuesta 500 soles, 600 soles. Y aparte que te hace quedar con un equipo que de repente te sirve para tu investigación. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, mis compañeros hicieron todas pruebas experimentales. Sin embargo, ¿cuál es la parte más aburrida? Pasar todo eso a un documento, ¿no? Claro. O publicar o prácticamente hacer lo que es el tu tesis, informe, ¿no? Porque el grupo de investigación, la finalidad y objetivo que tiene es que el alumno tome una investigación, una línea de investigación y de ahí parta o salga como mínimo un artículo y posterior de ello su tesis de grado.
Ese es el objetivo del grupo de investigación y se le da todas las facilidades al alumnado, ¿de acuerdo? Como también me la brindaron a mí. Sin embargo, muchos llegamos a quinto ciclo, balance de masa, Sí. sexto ciclo, orgánica, llegamos a transferencia de calor, llegamos a transferencia de masa, después llegamos a diseño de proyectos y nuestro tiempo se ve reducido totalmente, ¿cierto? Sí, tal cual. Entonces, todos, la mayoría quiere acabar la carrera, terminar la carrera, aprobar sus cursos, trabajar, Claro. ¿de acuerdo? Sin embargo, se olvidaron de la tesis y se olvidaron de los datos experimentales, se olvidaron de los artículos, de publicar y todo. Entonces, llegó un momento donde se acabó totalmente, dijeron, mientras hubo una nueva regla, justo por eso le digo, yo soy, o tengo muy mala suerte, o esa mala suerte lo convierte en buena suerte, ¿de acuerdo? Veo el lado positivo de lo que me ocurrió. Es un interesante punto de vista de la vida, ¿no? O sea, tomar Sí. las dificultades y volverlas oportunidades. Aunque te cueste, Claro. aunque digas por qué te está pasando esto, algo te está diciendo que tienes que hacer para salir de eso, ¿de acuerdo? Entonces, justo en ese momento, el jefe del grupo, que en la actualidad es el doctor Víctor Pretel, tomó la decisión de que todos los alumnos, si por ejemplo ustedes quieren ahorita investigar, lo único que tenías que hacer, vas y te dan los equipos y haces tus pruebas experimentales. Entonces se detectó de que el alumno no tenía una guía ni un objetivo al finalizar esos datos o qué va a hacer con toda esa información. Entonces se optó de que todos los tesistas, si quieren ingresar al grupo, mínimo tenían que presentar su plan de tesis. Ok. ¿De acuerdo? Que esté claro ligada a las líneas de investigación del grupo, ¿de acuerdo? Y de la facultad. Entonces, justo yo quería ingresar al grupo de investigación, pero no se podía. ¿Por qué? Porque tenía que presentar Un plan. plan de tesis. Un plan de tesis al tercer ciclo o cuarto ciclo Claro. es difícil. Claro, es difícil. ¿Cierto? Recién en esa etapa te estás como que Formando, acostumbrando te estás también. moldeando, estás Sí. conociendo la carrera, estás conociendo los cursos, no llevas todavía cursos en sí de la carrera, de qué trata. Entonces, me cerraron prácticamente el grupo de investigación hasta que le presentes un plan de tesis. Entonces, como les decía, ¿no? Yo soy de Huaral, entonces, y mi familia es ganadera, entonces comencé a buscar, pues, ¿no? Algunas materias primas, siempre tiene que nacer la curiosidad, ¿no? La curiosidad de qué se puede hacer, porque si tú ves un residuo, algo se puede hacer con ese residuo. ¿De acuerdo? Algo. Si, por ejemplo, en el tema de las llantas, ¿no? En el tema de las llantas, cuando ya no sirven o ya están muy, muy gastadas, estas se van a un depósito, ¿no? Okay. De una disposición de residuos sólidos y ahí mueren. ¿De acuerdo? Entonces, ya en el grupo veía que mis compañeros estaban haciendo el tema de la pirólisis, estaban prácticamente obteniendo biodiesel a partir de las llantas. Se hizo un buen uso, ¿no? Claro. Entonces, decía, ¿qué es lo que yo tengo? A la mano, porque no vas a pedir o vas a investigar algo que de repente no tienes a la mano. Claro, lógico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero café, me tendría que ir a la selva a sacar café, claro. ¿no? Entonces, no tengo esa posibilidad. Como de repente otro de mis compañeros que también he trabajado, sí tenía esa posibilidad. Entonces yo digo, ¿qué tengo a la mano? Bueno, yo soy ganadero, tengo un tío que tiene sus ganados, entonces a partir de eso, ¿qué puedo hacer? Y comencé y es donde conocí lo que era el biogás. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer con el ganado? Ya, el guano. El guano, como yo sé el proceso del trabajo, entonces el guano se seca, es polvo, y ese polvo te genera el biogás. El biogás. Claro, ¿De lo mezclas acuerdo? con agua, Lo lo metes al mezclas con biodigestor. agua, temperatura, lo pones en un biodigestor a temperaturas a 50, 60, 80 grados Celsius y te genera el biometano. ¿De acuerdo? Entonces dije, voy a hacer, tengo mi materia prima, tengo todo, voy a armar mi plan de tesis y armé mi plan de tesis de biodigestor. Lo presenté al ingeniero Pretel, claro, ahí está, el grupo queda en el D1, ¿no? Y Claro. fuera, ¿no? La Afuerita, comisaría. La comisaría. Que es la comisaría, ¿no? Entonces, le presenté al ingeniero, el ingeniero me escuchó mis objetivos del plan de tesis, lo elaboré todo, y ahora dijo, ya mira, si lo puedes hacer bacán, pero vas a tener esta dificultad, esta dificultad, esta dificultad, cuando lo quieras masificar, porque si vas a hacer una producción, entonces son biodigestores no tan grandes, y son generalmente de geomembranas. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿y en dónde lo vas a aplicar? ¿Cómo lo vas a recolectar?
que si vas a hacer un biogás, por ejemplo, ¿cómo lo vas a caracterizar, no? Nosotros no tenemos cromatógrafo de gases y el único que tiene es la Facultad de Ciencias, siempre para ocupado. Entonces vas a tener dificultad en hacer eso. Entonces, si lo puedes hacer, hazlo. Ya. Dije, bueno, ya fue. Otro tema. Entonces comencé y dije, bueno, voy a ver el tema. Vi que con el ganado también puedo hacer reactores fluidizados. Que no sabía ni qué era reactores fluidizados, pero yo lo quería hacer. Claro. Yo lo quería hacer porque no ya había llevado ni siquiera cinética, diseño de reactores. Ya en cinética aprendí que eran los reactores fluidizados. Entonces lo volví a presentar y me decía, ya, pero ¿cómo vas a hacer tu reactor? ¿Cómo lo vas a diseñar? Mándame un boceto de tu reactor y lo hacemos. ¿De acuerdo? No puede quedar solamente en una idea, tienes que hacerlo. Claro. Entonces dije, bueno, eso está más complicado porque tengo que llegar a diseño de reactores para aprender eso. Presenté, si no mal recuerdo, habré presentado entre 6 a 7 planes de tesis. ¿Este ciclo? Cuando estudiaba en tercero o cuarto ciclo. Claro. Y todos por correo. Ahí tengo mis correos del 2017. Sí. ¿Ya? Y hasta llegó un momento en noviembre, si no mal recuerdo, en cuarto ciclo, donde ya dije, pues, creo que hasta aquí nomás, ¿no? Porque ya no voy a dedicar a mis estudios, voy a terminar, por ahí saldrá algo. ¿De acuerdo? Y recuerdo muy bien que en diciembre me llega un correo del ingeniero Pretel, ¿no? Porque había visto mis ganas de trabajar, mi interés en la investigación, había tomado varios temas y apostó prácticamente por mí. ¿De acuerdo? Apostó por una persona que estaba motivada y quería hacer algo, pero ya veía de repente más allá de la frontera, ¿no? Claro. Que había cosas que pulir más que todo. Entonces, ahí es donde él me propone un tema de investigación. ¿De acuerdo? Y me dice, Carlos, he visto tus ganas de trabajar, hay un concurso en el vicerrectorado para hacer un subvencionado, para hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Y el proyecto trataba del tema de la cinética, ¿de acuerdo? Hasta ahí, entonces sí habrá absuelto su pregunta. Más que claro, ingeniero. No sé, Verónica, tal vez tienes alguna pregunta. O sea, al momento, o sea, usted se sintió desmotivado por el hecho de que a cada plan que presentaba había ciertas cosas que pulir, había los en contra que no podía realizarse, pero a pesar de eso usted siguió perseverando y tuvo el apoyo necesario para usted seguir adelante. En ese proyecto que le presentó el ingeniero Pretel, ¿de qué se trataba? Generalmente no desmotivándome, ¿no? Claro que siempre hay una caída, un bajón y después, porque la mayoría es tira la toalla al segundo o tercer intento. Claro. Pero yo hice 6 a 7 intentos. Claro. Entonces ya el séptimo dije, ya, pues, si el séptimo no es, que se nube la suerte, Claro. adiós, ¿no? Yeah. Más adelante se dará la oportunidad. Y entonces justo me ofreció el tema de estudio cinético con métodos isoconversionales. ¿De acuerdo? No sabía de qué trataba. Le juro que no sabía de qué trataba. Y el ingeniero me mandó unos artículos, ¿de acuerdo? Y yo le dije que sí. Firmamos para incluirme en el grupo, ¿no? ¿En qué ciclo estaba cuando...? Cuarto ciclo. ciclo. Claro, recién estábamos viendo orgánica, pero Claro. Orgánica 1, cuantitativo, pero no recuerdo muy bien el curso. ¿De acuerdo? Entonces firmamos, mandamos unos documentos para yo formar parte de esa línea de investigación y se ganó el proyecto. Se ganó el proyecto, fue subvencionado, ¿no? Nos dieron todas las facilidades para armar el proyecto, ¿de acuerdo? Pero todavía no sabía de qué trataba, ¿ya? Pero no sé si será tal vez uno de mis mayores defectos, es que digo sí a todo. Eso no es un defecto. Es que a veces hay cosas que se me pasan y digo sí, Okay. ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que de repente yo, como le digo, ¿no? En este caso, no sabía de qué trataba el proyecto, pero yo respondí al toque, sí, yo lo hago, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el podcast, no sé más o menos de qué trata, cuál es su formato, pero dije sí a todo. Claro. Sí. Si es para difundir una de las áreas sea la facultad, sea la carrera, sea la investigación, cuenten conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, el ingeniero me mandó algunos artículos y era la primera vez que veía un artículo.
Era la primera vez que veía un artículo, no sabía ni cómo leerlo, algunos estaban en inglés, soy malo en el inglés. Entonces, eso también me juega en contra porque me enfoqué mucho en mis estudios y en la investigación, a pesar de que la investigación te requería una lectura en inglés, Sí. dejé el inglés. Entonces, me envió algunos artículos, los tuve que traducir uno tras otro, y a veces la traducción no era tan buena. Pero lo que me había dicho el ingeniero es que quería que le envíe un resumen de cada uno de los artículos, junto de los objetivos, sus antecedentes, su bibliografía, sus Claro, para ver resultados. más o menos su capacidad de retener De información al retener. momento de leer un Correcto, artículo. ¿no? Y cómo estructurarlo. Entonces, como yo no era tan bueno tampoco en retener mucho la información, porque imagínense, es un tema desconocido, ¿de acuerdo? Entonces no comprendía al 100%. Entonces lo que yo hacía era tomar un papel y comenzar a escribir, ¿no? Los objetivos que entendí, y comencé a estructurar del artículo que tiene 10 hojas en una hojita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Entonces yo siempre me preguntaba esa cuestión, ¿no? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si ya alguien lo hizo, es que sí se puede hacer. Claro. Es obvio, ¿no? Entonces, si alguien lo hizo, Porque usted ¿por qué no. yo no lo puedo hacer? Claro. ¿De acuerdo? Entonces, recuerdo justo que yo había redactado, perdón, disculpen, pero había redactado todo en el internet, ¿no? En Word. Y yo no manejaba muy bien el Drive ni la computadora en realidad. No, lo básico como para estudiar. Y justo había redactado, si no me recuerdo, los 8 o 10 artículos que me había pasado, ya había redactado 8. Ah, ¿De acuerdo? Y de esos 8 que había redactado, se me apagó la máquina y adiós archivo. Oh. ¿De acuerdo? Como 12 Todo. hojas de todo mi Todo trabajo de claro. la semana. Claro. Y yo le escribo, pues, porque da flojera volver a hacerlo, ¿sí? Claro. Entonces digo, le escribí y le dije al ingeniero, ¿no? Ingeniero, la verdad es que ya redacté todos los artículos, ya los leí todo, y me dice, ¿dónde está tu redacción? La verdad es que se me apagó la máquina y se borró todo. Dijo, bueno, vuélvelo a hacer. Claro. Tienes todo el tiempo, entonces vuélvelo a hacer. Y dije, bueno, esta vez ya no va a haber excusas, lo voy a hacer en un papel. Comencé a escribir y comencé a hacerlo en papel, porque ahí ya no se me iba a borrar, Claro. ¿no? Y todas las bebidas Claro. de lado, ¿no? Entonces, porque si no, tengo la tan mala suerte que se moja y Claro. adiós todo. Otra vez. Entonces dije, ya bueno, hice el resumen, lo escaneé y se lo pasé al ingeniero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí comencé a darme cuenta de que el trabajo, el proyecto, en realidad era un proyecto fuerte, ¿no? Era un proyecto de nivel de maestría, un nivel de doctorado. Y el ingeniero Pretel me dijo si yo sabía programar. ¿Programación en qué ciclo lo llevamos? ¿En tercero? Ahora es en segundo, tercero con introducción a la computación, si no Ya, me segundo equivoco. con el ingeniero Maki, Y, ¿cierto? sí, Y la ingeniera Luz, Luz. la doctora Luz, ¿cierto? Yo Ujú. también lo llevé con los dos docentes. Y si me preguntan si soy bueno en programación, no lo he sido bueno. No he sido bueno en mi etapa universitaria, no he sido tan bueno porque nos enseñaron que PCI, nos enseñaron Sí, C++, pues ahí, ¿no? C++ era generalmente para los de la especialidad de petróleo, Petróleo. y lo que es MATLAB, Python. y bueno, MATLAB Ah, y y Octave nos enseñaron a nosotros cuando estudiábamos. Python no existía, ¿de acuerdo? Entonces, yo en realidad las pruebas de programación a las justas, pues, ¿no? En programación yo pasaba un 10, un 0,8, un 12, a lo mucho habré sacado un 14, ¿de acuerdo? O sea, lo pasé creo con 12 de promedio de programación. Entonces, cuando me hicieron esa pregunta, pues yo le digo, creo que es un defecto no lo es, no sé. Pero cuando me preguntaron si era bueno en programación, yo dije, sí, soy excelente, ¿no? Y cuando yo me comprometo en algo y digo que sí lo puedo hacer, lo hago. Tiene que Entonces, estar a las expectativas. a las expectativas, ¿no? Es como cuando mientes en tu CV, claro. ¿no? Dices, ¿sabes programar? Sí, no, ni sabes. Y decir, hola mundo. Hola mundo, y se acabó, ¿no? Entonces, generalmente eso. Entonces yo dije, no, sí sé, yo lo puedo hacer ya. Y cuando me fui a la realidad, me choqué con una pared, porque nosotros tomábamos los datos, yo ya tenía mi plan de tesis elaborado, ¿de acuerdo? Cuántas pruebas iba a hacer, me enseñaron, ¿no? El ingeniero Pretel se tomó el tiempo de explicarme. Entonces, cuando entré al equipo, había un analizador termogravimétrico, creo que ustedes no lo conocen, No. ¿cierto?
Un analizador termogravimétrico permite pesar con alta precisión muestras en miligramos, ¿de acuerdo? Entonces es prácticamente un granito, 2 granitos, tal cual. Entonces, ese equipo es un equipo muy costoso y es muy sensible a cualquier ruido, a cualquier contacto, entonces tienes que saber manipularlo. Y lo que más miedo daba es que la balanza era de este tamaño, o es de este tamaño, ¿de acuerdo? Es una balanza de este tamaño, de un crisol, ¿de acuerdo? Y tiene un filamento, y ese filamento si lo rompías, adiós máquina. Adiós todo el equipo. Adiós todo el equipo, tenía que venir el técnico, volver a calibrarlo y todo, y era un mes perdido, ¿de acuerdo? Aparte de lo costoso que va a Claro, ser. lo costoso que Claro. debe ser. Ya, ese filamento no bajaba de los $1000, ese filamento nada más, ¿de acuerdo? Entonces, ya me habían dicho de que tenía que tener mucho cuidado con esa máquina. Entonces tenías que tener buen pulso, tenías que tener. Entonces, esa información, cuando nosotros lo sacábamos, eran archivos Excel, ¿de acuerdo? Donde cada corrida o cada prueba experimental tenían 8 columnas con un nivel de filas de 250 a 300.000 filas en un Excel. Con toda esa información, más o menos supera el 1.000.000 de datos. ¿De acuerdo? Y eso era por uno. Yo necesitaba 4 archivos para hacer el análisis. Estamos hablando de casi 4 millones de números. ¿De acuerdo? Entonces yo ya más o menos había leído. Sin embargo, yo no sabía programar. ¿Cómo trato toda esa información? En Excel es imposible, porque cuando abría se me colgaba mi máquina. Claro, ¿De acuerdo? tanta información. Mucha información para trabajar. Entonces, Bueno, y al menos ahora tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda por ese lado, ¿no? O sea, Por en ese estos lado. tiempos. ahora yo quito celulares a los alumnos, porque la verdad que hasta con relojes me han ido. ¿Ya? Entonces ya están viendo cada rato la hora, yo no sabía qué hora era ya. Sí conocemos, Entonces, sí conocemos algunos, sí conocemos. ¿ya? Pero bueno, en fin. Entonces, ese tema, me frustré tanto en ese momento, lo recuerdo muy bien, porque me frustré tanto de tantos números que habían que no sabía cómo manejarlo. Y no sabía tampoco programar. Entonces había investigado, comencé a ver tutoriales, comencé a ver libros, comencé a ver cómo se sacaba la información. Y recuerdo que me frustré tanto porque dije, creo que no voy a poder hacer este proyecto, ¿de acuerdo? Porque no lo sé, no sé trabajar con esa cantidad de información. Y me acerqué a donde el ingeniero Bretel, le dije, ingeniero, la verdad es que creo que no sé cómo manejar tanta información. Me dice, ¿pero qué necesitas? Yo necesito, mire, lo único que necesito es sacar toda esta información y ponerla en el código. Y de ahí ya yo puedo apoyarme. Ya, pues, ¿quién es el experto en programación? El ingeniero Ruiz. Sí, Entonces, Ruiz, muy el bueno. ingeniero Ruiz, yo fui, me acuerdo, y le dije, porque él también estaba tocando ese tema de la cinética isoconversional. Entonces me fui, me dio un tiempo para indicarme y me comentó y me dijo y me ayudó para hacer el tema del código, pero me dijo una palabrita muy, muy sencilla, que era CSV read, ¿de acuerdo? Que era leer archivos Excel en CSV, justamente los documentos que tenía, y de ahí apareció toda la magia, ¿de acuerdo? Comencé a programar, comencé a hacer las gráficas, comencé a hacer los métodos que me había propuesto el ingeniero, y el ingeniero Petel es una de las personas que apuesta mucho por los alumnos que quieran trabajar, ¿de acuerdo? Que quieran superarse y quieran hacer al menos una línea de investigación como apoyo para ellos mismos y para que ustedes sustenten una tesis. Claro, eso lo vio en usted al presentar tantas veces el plan de tesis, dijo, él quiere hacer algo de Él quiere verdad. hacer algo, ¿no? Y Igual. yo creo que puedo confirmar eso porque justamente yo he llevado balance de masa con el ingeniero y desarrollamos un proyecto de biogás. Entonces, justo le iba a comentar un poco más sobre su proyecto. Y el ingeniero, o sea, es una persona que si te ve trabajar siempre está detrás. O sea, está ahí apoyándote, viendo qué necesitas, dándote información. Obviamente no te entrega todo servido, te dice, tienes que hacerlo, te doy esto y tú hazlo. Te da las herramientas. Te da las herramientas y tú desarrollate, ¿no? Y creo que eso es una característica bastante importante del ingeniero, porque apuesta bastante, como se dice, por la gente que quiere trabajar. Y lo da, o sea, y ese proyecto creo que tuvimos el honor de ganarle una feria. Perfecto, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Pero el ingeniero sí, o sea, ¿qué más que decir que eso, no? Que siempre apoya y apuesta por los estudiantes que son así. Sí, los estudiantes, por eso nosotros tratamos el profesor Williams, el ingeniero Pretel, ahí también está el ingeniero Alexei, que es el de la rama
de petróleo. Están el doctor Mirés, ¿no? Sí, No lo, no lo he- Jorge Mírez. no lo he llegado a conocer, no he llevado cursos con él, pero hay personas que están tratando de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero está en las manos de ustedes, ¿no? O de Claro, nosotros, como Sí. yo también lo he sido, un alumno, ¿de claro. acuerdo? Ingeniero, y hay una cualidad bastante importante que he visto en usted que es bastante resiliente, ¿no? O sea, veo que a las dificultades las vuelve oportunidades. Pero hacer eso conlleva un proceso y más que todo un proceso, un tiempo. ¿Cómo hace para administrar su tiempo? En realidad, mira, hay tiempo en realidad para todo, para la vida personal, para el trabajo y hasta para la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, depende en realidad cómo uno administre su tiempo y es más, también hasta para el mismo ocio también hay tiempo, ¿de acuerdo? Porque no todo es trabajo, no Sí, todo es la vida personal, no todo es investigación, O sea, porque es un mito el de que entras a la universidad y te tienes que olvidar no, prácticamente todo y enfocarte en eso y ya no vas a tener ni vida social. O sea, como que, es un mito que no necesariamente el que estudia al 100% o estudia las 24 horas es el que va a probar. Ya les comenté, creo, antes de iniciar la entrevista, que yo me pasé 3 días y 4 noches estudiando para una práctica de sí. orgánica, ¿de Ujú. acuerdo? Donde sentía que sabía tanto, me acumulé tanta información, ¿y cuál fue el resultado? 0,1. Cero. ¿Por qué? ujú, Porque yo mismo me estresé. Yo mismo me Claro, estresé, me sobrecargué de información, hubo momentos donde tal vez preguntas que sabía me equivoqué en cosas que eran tan obvias, pero no es tan bueno tampoco, claro. ¿de acuerdo? Por eso, a partir de ese momento dije, bueno, si yo tengo un curso que estudiar o una práctica, un examen que Ujú. estudiar, primero me voy con mis amigos, no sé, a divertirnos, a jugar fútbol, a estar en las computadoras u otro. ¿Para qué? Para que la mente se abra Claro. y pueda captar y retener mayor información. Entonces, eso es lo que yo hago. Por ejemplo, hay muchas veces donde yo me he bloqueado literalmente con artículos, me he bloqueado con temas de investigaciones que no sabía qué escribir más ya, Ujú. no sé cómo darle el modelo. Entonces, me he pasado 1 mes, 2 meses haciendo mis cosas personales, haciendo otras cosas, y cuando ya estaba tranquilo, pues podía escribir. Ah, ¿De ok. acuerdo? Claro. Entonces ahí recién comenzaba a redactar. Empezaba a redactar porque yo decía, ya está estoy con la hora o contra el tiempo, pero no voy a poder redactar si es que estoy apurado. Claro. Ya me ponía a trabajar o me iba a hacer otras cosas y cuando yo ya me sentía preparado y quería hacerlo, lo hacía y lo hacía rápido. ¿De Claro. acuerdo? Entonces yo les recomiendo eso. ¿De acuerdo? Siempre controle su tiempo y hay tiempo para todo en realidad. ¿De Y acuerdo? también, así también como menciona el trabajo duro, creo que también es importante el descanso, ¿no? Porque sin un cuerpo descansado, sin una mente descansada, ¿cómo también, no? O sea, de dónde sacar y también sobreesforzar el cuerpo no es saludable, creo yo. No, como tú dices, no lo es, ¿de acuerdo? Ahorita que están como estudiantes, descansen, ¿de acuerdo? Porque cuando estén trabajando, la responsabilidad es distinta. Porque ahorita, si ustedes jalan un curso, les dan una oportunidad más para volverlo a llevar. Ya, pues tampoco no jalen, ¿no? Tres No, veces, no, ¿no? tres no, no. veces. ¿No? Si jalan 3 veces, ahí le van a dar una oportunidad de un año, ¿de Ujú. acuerdo? Para Entonces, reflexionar bien, para creo, ingeniero. reflexionar bien y ya Claro, regresen con más ganas. bueno, Ya, si no reflexionan, ya adiós, pues, ¿no? Ese era claro, el miedo claro. cuando justo la ley universitaria entró cuando yo estaba estudiando. Ujú. Entonces, y justo entró en los cursos más fuertes. Transferencia y masa, Claro, entró en diseño de proyectos, entonces, en diseño de reactores. ujú. Entonces, decíamos, Bien, no queríamos jalar y estábamos psicoseados prácticamente con el cambio de la nueva malla curricular, estábamos psicoseados con el tema de la nueva ley universitaria, con el bachiller automático también. Ah, Entonces era una traba tras otra traba, pero al fin creo que todos mis compañeros ya logramos egresar, pero muy pocos han sido titulados. claro. claro, eso Sí, es por o sea, no le llama mucho la atención la investigación o por qué sería mayormente. Generalmente es porque cuando uno ingresa a la universidad, tiene el gran mito de que es difícil. El hecho Y de leer tanta información y a base de eso porque tienes que saber y de dónde, titularse, claro. ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen la idea de que la tesis es difícil de escribir.
La tesis es difícil de escribir, el artículo es difícil de escribir, ¿no? Entonces, ustedes están desde el primer ciclo con el chip hasta el último ciclo y se llevan ese chip, salen de la carrera, trabajan, no tienen tiempo para nada, se olvidaron los conceptos básicos en la universidad y adiós tesis, ¿de Sí. acuerdo? Y les cuesta más, ¿de acuerdo? A diferencia de que lo que está tratando de hacer, por ejemplo, el ingeniero Williams, ¿no? Desde el primer ciclo le está orientando a la investigación, a hacer su Ujú. tesis, a un plan de tesis, entonces están cambiando la mentalidad del alumno, ¿de acuerdo? Sí, tal cual. Entonces, eso es lo que se requiere. No es difícil, no es difícil, solamente es cuestión de dedicación de tiempo. Un claro ejemplo, creo que el tema que yo estaba desarrollando lo llevé en los cursos más complicados, creo, ¿no? Balance de masa en quinto ciclo con fenómenos de transportes, lo llevé con orgánica 1, orgánica 2, transferencia de calor, transferencia de masa. Y cuando yo llevaba estos proyectos, yo me enfoqué en hacer algo. Yo terminaba, por ejemplo, los cursos de transferencia de balance de masa, terminaba creo al mediodía y corría y me iba al laboratorio. Y en el laboratorio salía de la universidad, yo todos los días hasta que egresé, yo salía a las 10 o 11 de la noche. Y ha habido días que yo me he escondido en el laboratorio, A quedarse dormido. ¿ya? ¿Por qué? Porque, es más, ustedes no lo han pasado ni lo han vivido, porque cuando llega a las 9 o 10 de la noche en la universidad, viene Guardia. un guardia con la linterna, pasa. Ah, no, 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 no ¿De hemos pasado acuerdo? eso. Entonces, yo me escondía y tocaba la puerta de alguien, ya, vamos a cerrar la universidad, ya. Cierran la universidad y yo me quedaba adentro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi prueba estaba corriendo y la prueba a veces demoraba 12 horas para correr. Yo llegaba a las 7 de la mañana y ¿a qué hora acababa? A las 19 horas, Ujú. a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche corría otra más, una prueba nada más. Ah, Y otra terrible. prueba son 12 horas más, ya más o menos eran el mediodía y así era mi rutina. Entonces, y si salía mal, y si alguien entraba o salía mal o se apagaba el equipo o pasaba algo, entonces era de nuevo empezar. Entonces, no hemos sabido quedar, me he sabido quedar y todos los cursos, a veces ya ahí creo que a veces el tiempo de ocio también ya lo quité porque mis amigos se iban, o sea, a jugar fútbol, se iban a la computadora, o se iban a hacer otras cosas, ¿no? Tenían su vida personal y yo sí, mi vida personal fue literalmente el laboratorio, ¿de acuerdo? Porque tenía una meta, un objetivo. Y era así, todos los cursos. Y nunca descuidé ninguno de ellos. Por eso las personas que jalan los cursos no tienen más, a menos que tengan un trabajo, tengan otra, entendible. Pero si solamente se dedican a estudiar y que me digan que no tienen tiempo para hacerlo, pues es imposible. ¿De acuerdo? Basado en su experiencia de Bajaba usted. mi experiencia. Por eso yo soy muy crítico en las notas. Porque si yo en este curso, por ejemplo, nunca pensé a enseñar masa, yo en masa estaba yo en el laboratorio, salía con la profesora Anía, teníamos prácticamente todo el sábado, salíamos y yo me iba al laboratorio y seguía con mis pruebas. Y estudiaba, porque tú ponías la prueba y comenzaba a resolver exámenes con mis compañeros, con los que estaban ahí trabajando, y me ponía a estudiar, ¿de acuerdo? No es que no lo haya dejado de estudiar, yo ponía mis pruebas, me tomaba una hora y después todas esas 11 horas me ponía a estudiar Claro. o a hacer otra cosa, pero me ponía a hacer algo, ¿no? Claro. Y entonces por eso tampoco mis notas bajaron, Claro. ¿no? Entonces mis amigos decían, no, pues si me voy a poner a investigar, pucha, voy a dejar, tengo masa, tengo escalor, tengo diseño de proyectos y No nunca, me va a dar el tiempo. no me da tiempo. Entonces mis compañeros y la mayoría de los alumnos decían, se enfocaban en eso, ¿no? Se enfocaban en eso y me veían a mí que yo investigaba, pero todavía no tenía ningún resultado, ¿no? Lo único que tenía eran datos, no había escrito nada y la primera publicación fue, pero no sé, ¿No le gustó? ¿Fue desastrosa? no, fue algo que no pensaba porque me costó mucho. Ah, ok. Me costó mucho porque ustedes publicaron un artículo en el ACI. Yo llegaba, ¿no? Decía, me estoy amaneciendo, estoy de repente a veces descuidando algunos cursos, hasta mi vida personal. Y yo conversaba con el ingeniero Pretel y le decía, ingeniero, ¿usted cree que de verdad yo, como alumno, que todavía no llevo los cursos básicos, pueda escribir algo y esté al nivel de personas que vienen, no sé, de Estados Unidos, que publican constantemente en Brasil, que publican en otros países? Yo, un alumno de pregrado, me dice, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no?
Si lo haces bien, ¿cuál es la diferencia? Entonces yo decía, y siempre me ponía esa duda, ¿no? Claro. ¿Por qué? Igual hasta para ingresar. De verdad, de tantos postulantes, tantas personas que tienen 5 años a veces en la academia, Una ahí carrera, de trabajando verdad, una toda una carrera carrera. universitaria en la academia, Sí. ¿no? Que tienen más experiencia. Y yo voy a ser la primera vez, porque mis padres todavía me decían, bueno, ¿Ingresó si primero esto... ingeniero? Sí. Ah, Yo ingresé primero al Callao, ya. ¿ya? Y recuerdo que uno de mis compañeros en Huaral, justo había ingresado yo al Callao en diciembre para el examen de admisión, y en febrero era el examen de la UNI. Entonces ya yo estaba feliz, dije, había ingresado a física, la Ah, física física. pura, porque yo le decía que me gustaba mucho la física, había ingresado a física pura. Ujú. Entonces ya me había ido, ya me había inscrito, me había matriculado y todo. Ah, ya está. Entonces mi compañero ya había celebrado y todo ya. Y en febrero mi compañero había ingresado a la uni y había ingresado a la especialidad de petróleo y gas natural, que es mi Claro. promoción, ¿de acuerdo? ¿Su Entonces, nombre, disculpe? Ángel Palacio Stafford, Ah, sí, 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 he escuchado de él. ya es muy buen Sí. alumno, muy buena persona también, tiene mucha experiencia en campo. Nosotros habíamos quedado, no, pero pucha, me quedé como con esa sazón, pues, ¿no? Ujú. Claro, No sé qué. Entonces dije, y mis padres no querían que ella vuelva a postular, pues, porque ya Ya había estaba ingresado y dentro. callado, claro. y había habido mucho gasto. Ujú. Ok. Entonces, me había matriculado y todo. Entonces yo digo, ya, pues agarró, me fui con mi amigo a Lima y dije, ¿sabes qué? Es todo o nada, literalmente, todo o Claro. nada. Se Me arriesgó. arriesgué. Y bueno, Ya, me arriesgué, estudié en el grupo, por eso yo estudiaba, me levantaba a las 4 de la mañana porque viajaba todos los días a Guaral. ujú. Ya, viajaba, me levantaba a las 4 de la mañana, llegaba acá a las 6 de la mañana, 7 de la mañana hasta el centro de Lima y llegaba a mi casa a medianoche. Y me levantaba a las 4 de la mañana, o sea, dormía 4 horas, 4 horas. ¿ya? Prácticamente. Durante 4 o 6 meses. Entonces, mi madre dijo, no, pero ¿por qué? Ya, pues ya. Mamá, le digo, se perdió la postulación, Ujú. se perdió todo callado, me voy a enfocar a la uni. Ya, pues la última vez, si no, ya fue. Ya, pues con toda la presión, pues de la familia, tenía solamente mi última oportunidad y era la primera vez que iba a postular a la uni. ¿De acuerdo? Entonces me empapé, por eso te decía que no había opción para mí, particularmente, no había opción de que quede un tema al aire. Ujú. No había. Claro. Claro. Usted tenía que Tenía reforzar sus puntos todo. débiles. Mi Ok. punto débil era la química. Es por ahí, es donde comienzo a agarrarle gusto a la química. Ah, ok, Es por entiendo. ahí. Ingeniero, cuando nos estaba contando, habló más que sobre el ingeniero Williams y cómo él está fomentando los primeros ciclos de investigación. Entonces, a mí hay algo que me llama la atención y es que los estudiantes usualmente no saben por dónde comenzar a investigar. ¿Qué les recomendaría usted? O sea, ¿qué es lo primero que les diría? Puedes arrancar por aquí, porque la petroquímica es muy grande, o sea, hay distintas ramas, midstream, downstream, pueden estar en todos lados, en procesos también. Entonces, ¿qué le recomendaría usted a los estudiantes que quieren comenzar en investigación o a investigar? Primero, que se enfoquen en cada uno de sus cursos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué? Porque en cada uno de sus cursos, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Ujú. Dificultades, ¿cierto? Ujú. ¿No? Y esas dificultades ustedes los pueden convertir en oportunidades. Si ustedes ven que un tema es muy complicado, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden, porque para un problema hay miles de soluciones. Ujú. Entonces, si de repente, ¿no? Uno de tus compañeros resolvió una pregunta de tal manera, tú lo hiciste de otra manera, pues llegaron al mismo punto. Entonces, justamente las dificultades también tienen esa característica. Tú tienes una dificultad y tú puedes abarcarlo. Eso es lo bonito de la investigación, porque tú lo puedes abarcar de diferentes Diferentes lados, perspectivas. claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo cada uno de los cursos que yo he llevado Ujú. siempre veía, ¿no? Ya, esto de acá se puede hacer así, lo puedo automatizar, lo puedo ver de otra manera y me llevo al mismo resultado. Claro. Entonces, esto mismo lo puedo hacer en otro curso, lo puedo hacer en otro curso, lo puedo hacer en otro curso, y siempre hay que ser perspectivos, y ver dónde las personas se quejan mucho o Ujú. donde tienen más dificultades en hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde tú puedes entrar a investigar. ¿Cuál es el curso que menos domina? Masa. ¿Cuál es el curso que menos domina? Ujú. Cinética. Calor. Calor, ¿de acuerdo? Entonces,
¿qué es lo que puedo hacer? Recuerden, para hacer una investigación, la idea errónea que tienen los alumnos es que tienen que crear algo, ¿de acuerdo? Claro. Para que sea una investigación, y no es así. ¿Ya? La idea correcta es, porque tú no puedes crear algo que ya está, tú no puedes inventar la rueda porque ya está, Ya ¿de existe, acuerdo? claro. Claro. Lo que tú sí puedes hacer es Mejorar la rueda. agarrar y mejorarla, poner cuatro, poner un carro, tienes una movilidad, ¿de Claro. acuerdo? Entonces tú puedes mejorar, ¿de acuerdo? Así sea mínimo, pero ya estás haciendo un aporte ¿de La acuerdo? sociedad. A la sociedad, a tu carrera, a la industria, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, no se enfoquen, no crean que la investigación es crear algo. La investigación es, Mejorar. mejorar, tener un punto de perspectiva, ¿de acuerdo? Distinto. Pueden crear nuevos métodos. Si uno utiliza, por ejemplo, en masa utilizas un tipo de método, tú puedes de repente combinar esos métodos. Ahora, no solamente en el tema de resolver un problema, sino que hasta en la manera de enseñanza, ¿no? Puedes crear un software con diferentes modelos, un banco de preguntas. Es más, es uno de los proyectos que tengo ya para facilitarme un poco en el tema académico. Estoy haciendo un banco de preguntas donde ya con un botón aleatorio me tenga ya todas las prácticas listas, Claro. ¿no? Para un ciclo académico, con todo su solucionario y todo lo demás. Claro, y está Entonces, optando por mejorar algo, ¿no? mejorar algo y facilitarme Claro. también un poco de tiempo y ganar un poquito más de tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, pero eso también te conlleva tiempo. Entonces, siempre traten de fijarse o pensar qué es lo que ustedes pueden hacer y cómo lo pueden aportar. Claro. ¿De acuerdo? Y de ahí le pueden hacer una consulta a un docente y sobre eso el docente está para orientarlos, guiarlos y decir, esto se puede hacer así, así, así. Te dan las herramientas y ustedes lo elaboran. ¿De Claro. acuerdo? Esa es la investigación. Interesante punto de vista, ingeniero, de verdad. Para cerrar ya el podcast, ¿le parece? Quisiera hacerle una última pregunta y voy a Claro. dejar que sea lo más sincero posible. Y es, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que acaban de ingresar a la universidad para desarrollar investigación? El consejo es para los Ser estudiantes. resiliente, quizás. No, en realidad aquí es, uno, enfocarse en su carrera, ¿de acuerdo? Ujú. Y no perder esa curiosidad en la ingeniería, ¿ya? No perderla, porque a veces me he percatado que los alumnos que ingresan, cuando ya llegan a los últimos ciclos, ya no tienen interés, Sí. no tienen interés alguno. Entonces ya no preguntan, ya no hacen no preguntan sus dudas. Hay bastante desidia, ¿no? Por parte de... Exacto. Solo quieren Entonces, acabar la solamente quieren carrera acabar. y listo. Entonces, eso no tiene que ser así. Ok. Yo comencé con la investigación, como les decía, en tercer ciclo, ¿de acuerdo? Los dos primeros ciclos te da el tiempo como para decir qué es lo que quieres hacer, ¿de acuerdo? Sí. Y el tercer, hacia adelante, ¿de acuerdo? Es tomar ese objetivo y cumplirlo, y no dejarlo a medias, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería mi consejo. Siempre tengan la curiosidad en la investigación, en solucionar más que todos los problemas que ellos tengan, ¿de acuerdo? Y aportar algo. Siempre es bueno aportar algo, ¿de acuerdo? Así sea lo más mínimo, un granito tras otro granito, se va a poder construir algo. ¿De Claro, acuerdo? siento que con sus palabras ayuda a motivar a los cachimbos que recién están ingresando y están adaptándose a esta vida universitaria, lo cual cuesta un poco al inicio, pero ya uno al paso del tiempo ya puede ver, o sea, su futuro. Y sus resultados. Claro. Ingeniero, y como resultados, ¿tiene algún proyecto a futuro que mencionarnos? En realidad, ¿Varios? en realidad tengo varios. Ujú. Siempre estoy a la expectativa. Mi mente en realidad no descansa. A veces, por eso siempre les pregunto a los alumnos si tienen algún tema de investigación y sobre eso yo le voy orientando. Ahorita yo tengo algunos proyectos. Espero que de repente se vaya a salir en las páginas de la facultad o del grupo de investigación. Ahí le hacemos seguimiento también. Sí, lo estoy elaborando en realidad, porque tengo un proyecto que es ya utilizar redes neuronales para hacer diferentes métodos. También tengo otros proyectos para ver el tema de la vida académica y para mejorar cómo visualizar los problemas, la resolución de ejercicios, porque eso es lo que veo que los alumnos, Sí, Dios, parecen- les falta le carecen bastante bastante. y orden.
¿de acuerdo? Sí. Entonces, hay varios proyectos para investigar en realidad. Entonces, esos proyectos lo voy a consolidar, ¿de acuerdo? Para tener más o menos una idea, ¿de acuerdo? Y sobre eso lo voy a ir publicando y si alguno se anima a apoyarme en la investigación, recuerden que el proyecto como tal puede ser desarrollado por todos, pero mi objetivo principal es que se titule, Claro. ¿de acuerdo? Claro. Y lo tomen y saquen de acuerdo. De una línea de investigación pueden sacar Miles. miles Vale. de ideas Ujú. y miles de temas de tesis. El tema es Claro. desarrollarlo correctamente y puedan lograr su objetivo. Listo, ingeniero. Bien. Muchas gracias por todo su conocimiento. No se preocupen. Gracias. Cuentan conmigo Mm, para lo que ustedes gusten. Gracias, Gracias. gracias. Bravo.